Tan solo un gol, 21-22, desde entonces 31 empieza ya el partido. Primer ataque para un cuadro ribereño que va a gozar de la primera posesión del partido. Saludos protocolares también, esto que nos encanta tanto, esto de que el rival que ataca, desde del primer balón del partido al rival, para que lo palpe, para que se acostumbre, como decíamos, un cuadro amarillo que encara esta visita con la idea de reencontrarse con su mejor versión después de caer en casa en la jornada anterior, como os explicábamos antes, ante el Bada Huesca por 30-34, después de rescatar un punto en Nava de la Asunción ante otro rival directo como es el Balonmano Nava, en un sufrido y trabajado partido que terminó en empate a 32. Casi en el último instante y con una intencionalidad de hoy dar su mejor versión. Primera jugada del partido, el Barça que ataca en transición. Y el primero del partido que llegaba en esta situación de contraataque del Barça que consigue el primero del partido. Ahí está ya el segundo ataque del partido del cuadro amarillo, tratando de conseguir el primero del encuentro con ese ataque ya desde la primera línea, buena movilidad, en esa circulación, el primer lanzamiento desde 6 metros que termina en la parada de Calvinson, segunda intervención del islandés que cierra el puño en dirección a su banquillo, la tiene el Dera, se cruza para el lanzamiento de Ryan Hill, desde prácticamente 10 metros por parte de George Chikusa, llega el segundo y el Barça que ya pone el rumbo firme, habitual en cada uno de los partidos, ya lo decíamos, 18 victorias consecutivas en la Liga, tantas como jornadas lleva, 17 mejor dicho, va por la 18ª, lo he dicho mal, pues esta podría ser la 18ª, pero tiene que consumarlo lógicamente ante un Villa de Aranda que tiene 7 visitas previas aquí al Palau, en el histórico en cuanto a visitas aquí en el Palau Blaugrana. Ojo el lanzamiento y llega el tercero ya del Barça, en esa contra en la que marca Ian Barrufet. Decíamos, ¿no? Es la octava visita del Villa de Aranda que puede marcar su primer tanto del partido y llega en esa acción, en esa buena penetración en la acción de Nemanja Jovic, el balonmanista serbio que llegó en este mercado de invierno, podríamos decir, ex del Guadalajara, ya estuvo en la 24-25, media temporada cedido, viene del Wagentum suizo, y con ello pues, intentar reforzar la primera línea del cuadro ribereño que ahora defiende en esta siguiente acción ofensiva del Barça, que mueve sus cadenas de circulación, la consigue salvar Ian Barrufet, indican pasivo ya los colegiados, ahí va el lanzamiento, muy desviado por parte de Petar Chikusa, ahí la manda muy arriba, oportunidad para recortar diferencias para el balonmano Villa de Aranda, ahí la tiene Jovic, encontrándose ya con Alberto Pinillos, liderando ya el ataque del cuadro ribereño, como decíamos, hoy con las ganas, esa intención de tratar de recabar una dimensión más positiva con respecto a esas 3 jornadas que lleva seguidas. Vaya golazo espectacular, sensacional, el catalán Dalmaush, tremendo el de Esplugas, vaya golazo, el Barça que quiere replicar en el contragol rápido, no lo consigue, el lanzamiento de George Chikusa, tiene que fallar su hermano en la acción anterior y recorta diferencias en este parcial. Ahora mismo el Villa de Aranda empezó perdiendo 3-0 y ahora con estos 2 tantos de Jovic y de Dalmaush se coloca tan solo un gol de diferencia del Barça. Vemos que hay un parche de resina que aprovechan para también untar un poquito más el balón, para recogerla al mismo tiempo también, para que nadie se quede clavado ahí en un paso en falso. Y ya la mueve desde la primera línea el cuadro visitante. Qué buena la acción, qué rápido Jovic para encontrar en 6 metros y lo empata. Parcial de 0-3 en el tanto de Rogonov.
sensacional la reacción del cuadro amarillo. Quiere replicar rápidamente el Barça y lo consigue con esa acción por el extremo derecho por parte de Adrián Sola. Marca el sangüesino para volver a poner al Barça en ventaja. Hoy el Barça haciendo rotaciones después de, como decíamos, haber hecho los deberes en el partido de la Champions, que ya le clasifica automáticamente para cuartos. Tiene las bajas de Dicamén por lesión y no ha convocado Carlos Ortega a Dani Fernández, a su máximo anotador en la liga, Next Universidad Sobal, a Ludovic Fábregas y a Blas Dank, mientras que el Villa de Aranda tiene las bajas ya conocidas de Artur Pereira y de Andy Sword. Y la buena noticia, sin lugar a dudas, con el lanzamiento terrible de Ush al travesaño, está temblando la portería, tremendo el misil, y replica ahora Kaspogar para volver a darle algo más de ventaja al Barça, con ese +2 ahora en el marcador, 5-3, el tanto del sueco que sube al marcador, pierde el esférico en ataque el cuadro ribereño, contragolpea el Barça, buena parada en esta acción desde la portería. Pues me parece que es Pedro Benito, se lo iba a comentar ahora, es su primera convocatoria oficial, no sé si está él en portería, en el marco, bajo palos, pero en todo caso, pues sí, empezó Vasco Teixeira, que es quien está ahora en la portería, de momento no ha jugado, pero es su primera convocatoria oficial para este joven guardameta de tan solo 17 años, que ya estuvo en el stage de pretemporada con el primer equipo, pero que hoy va convocado por primera vez. Recordemos que el nuevo fichaje reciente por la marcha de Pau Guitar, el gol ahora del cuadro ribereño, otra vez marca Rogonov. Decíamos que tras la marcha de Pau Guitar, el Villa de Aranda se movió rápido. Quien anota ahora es de nuevo Adrián Sola, se movió rápido para contratar a Lucas Santos, pero por problemas burocráticos el guardameta brasileño no ha podido todavía hoy entrar en la convocatoria. Lo va a hacer ya de cara al partido contra el Balonmano Guadalajara, un partido muy importante porque también va a ser contra un rival directo por eludir el descenso. Veamos la acción de Adrián Sola, a pesar de la presencia de Dalmaush en esa situación ofensiva, consiguió marcar el navarro. Ya en ataque el cuadro amarillo, que se cruzó ahí Juan Tamayo, el lanzamiento y la parada otra vez de Víctor Hallgrímsson, que me parece que va a tener prácticamente todos los minutos en el partido. De hecho, tampoco está, es otra de las bajas del Barça, Emil Nielsen, hoy sin convocar. Entra Filip Saric en la otra alternativa bajo palos del Barça. Por lo tanto, 4 jugadores del primer equipo a quien Ortega les ha dado la alternativa para poder descansar. Y como decíamos, la gran noticia, que no lo acabo de decir antes, es la vuelta de Asier Iríbar, que está en la convocatoria para este partido. Parada, ojo que se queda con el rechazo Rogonov, y ya lleva 3. Lleva 3 de los 5 goles que ha marcado su equipo. Fantástico el partido que ha tenido Rogonov, que a final de temporada partirá hacia otro destino. Buena parada ahora de Vasco Teixeira, aparece el portugués en esa buena acción en el mano a mano. Buena interpretación, sobre todo a nivel de colocar hacia primer palo, a nivel de no resguardar esa posición y cubrir bien la trayectoria, el ángulo largo ante Saif Eldera. Y el lanzamiento que ahora se marcha fuera. No la pudo cuadrar Víctor Mejías, el ex del Atlético Valladolid, pero lleva ya 12 temporadas en el primer equipo del cuadro alandino, con el Barça ya en circulación desde la primera línea. De momento 6-5, está ahí a rebufo. Lanzamiento ahora de Antonio Bazán, que se marcha fuera. Sigue todavía conectado al partido en estos ya casi 9 minutos de la primera mitad del Villa de Aranda. Y ahora se lo piensa con calma. Viene Dalmaush para reconectar con Pinillos. Los dos que se lo piensan. Ahora con Jovic recibiendo y activando a Dalmaush, que se cruzó con Pinillos. Ush, que quiere encontrar una situación de 2 contra 2 con su pivote. No la encuentra. Tiene que combinar con Jovic. Consigue penetrar y consigue marcar. Fantástico también el inicio de partido de Dalmaush,
Y ya lleva 2. Y ojo la pérdida del Barça, que le podría permitir dar por lo menos en este arranque de partido una pequeña campanada al cuadro arandino. Si consigue anotar, se pone por delante. Trabajando ya a fuego lento ese ataque posicional, el cuadro dirigido por Javi Márquez, que como decíamos viene de 3 jornadas, de momento desde que se reanudó la liga tras el parón europeo. Ha empatado uno y perdido otro, y venía además en la finalización de la primera vuelta de perder otro partido. Es decir, lleva 3 jornadas sin ganar, solo un punto de 6. Pues consigue marcar el Villa de Aranda, marca Jovic, gran jugada del serbio. Replica rápidamente Bazán para restablecer la igualdad después del tanto que ponía por delante al Tubos Aranda, Villa de Aranda, que ahora mismo lleva la iniciativa, marca el ritmo anotador. Cuando vemos que el Barça, fiel a su estilo, lleva 5 goles de contraataque, de momento ninguno el cuadro visitante, normal por la naturaleza impositiva del Barça en esa suerte del juego. Ha entrado Zlatkovski, el pivote cedido por Vidasoa, que se adherió a esa circulación de primera línea para regresar a 6 metros. Va Dalmaush, yendo a punto débil, consigue penetrar. Falta, indican los colegiados. La pareja hoy, por cierto, es Ernesto Ruiz Vergara y Roland Sánchez Bordeta. 7-7 en el marcador. Va Dalmaush, yendo a punto fuerte. Levantan el brazo los colegiados en señal de amenaza de pasivo. Se la tiene que jugar Dalmaush. ¡Qué parada de Hallgrímsson! Es verdad que estaba muy condicionado también el lanzamiento por la larga distancia y por el buen trabajo defensivo de la defensa del Barça, que ahí activó blocajes que dificultaban el lanzamiento. Aún así, Dalmaush se sacó un buen lanzamiento, a pesar de estar muy exigido. Ahí lo vemos. Cómo gira un poquito la muñeca hacia abajo para que caiga ese balón, a pesar del doble blocaje que tenía con los 2 terceros del Barça. Le habían tapado muy bien esa línea de lanzamiento. Y Hallgrímsson, que también tapó su línea de responsabilidad. El lanzamiento ahora de Georgi Chikusa. Marca el balomanista, el lateral, que volvió a esta campaña tras su cesión al Montpellier la temporada pasada, donde llegó a jugar la Final Four de la European League. Y el Barça, que ha logrado cuadrar ese parcial de 2-0 para volver a dominar en el marcador. Viene el pase a pivote, que no consigue progresar. Cortó Eldera. Viene la transición del Barça. Qué buena maniobra defensiva para cortar esa situación al límite por parte de Francisco Pereira. Apareció el portugués para interceptar ese pase que buscaba a un Georgi Chikusa, que ya se había colocado en disposición de resolver desde los 6 metros. Moviendo ya el Barça, tratando de incrementar su ventaja. Hubo una máxima diferencia de +3, nada más arrancar el partido con el 3-0 inicial. Pero a partir de ahí, buena reacción de los de Javi Márquez, que están presentando batalla en estos primeros compases de partido. Falta ahora sobre Saif Eldera. Igualmente, buen comportamiento defensivo, buen balance de los de Javi Márquez, obligando al Barça a definir rápido porque estaba amenazado de pasivo, pero consiguió sacar ese recurso con pase hacia los 6 metros, donde Ian Barrufet se había movido por el alambre para hacer de segundo pivote y dar una solución a su compañero. El balón que se marcha a la madera, ha tenido mala suerte ahora el balonmano Villa de Aranda. Transición del Barça. Babazán, ¡qué paradón! ¡Qué paradón espectacular de Vasco Teixeira! Aunque el balón sigue siendo para el Barça. Ahí tenemos la acción repetida. Un lanzamiento muy claro para Bazán, y cómo saca el brazo izquierdo. Además, brazo fortísimo para sacar ese balón, que recogió de nuevo el Barça para volver a activar la primera línea.
Combinan los Chicusa, pase por detrás, balón hacia el extremo, qué golazo. Cómo acarició en el lanzamiento Adrián Sola, golazo del navarro con este fuerte flojo que regresa al Barça a su máxima diferencia hasta el momento en el partido, ese +3 con este 10-7 que brilla en el electrónico. Ahí vemos la circulación con los dos Chicusa, con George y con Petar, moviendo el balón a gran velocidad para aislar a Adrián Sola en el extremo para que pudiese resolver. Ahora quien hace casi lo propio es el cuadro arandino, pero falla en la definición. El rechazo es bueno y consigue arreglarlo en esa última acción. Aunque yo no sé si ha subido o no el gol al marcador por parte de Jánosi, del húngaro. Otro de los fichajes recientes. Tenemos la jugada, el lanzamiento inicial de Verbel. El rechace que se lo queda Jánosi, que resuelve muy muy bien. Y parece que sí, que subió al marcador el tanto del húngaro, que de esta manera mantiene a su equipo cerca todavía del Barça. Hemos cruzado el Ecuador de esta primera mitad y sigue conectado al partido. Golazo ahora de Petar Chicusa saltando con ambos pies en esa suspensión, logrando su primero del partido. Circulación rápida, tratando de activar a sus extremos. Ahora buscando a Mateo Arias. Vemos cómo se eleva con ambos pies. Llega tarde el blocaje defensivo. Creo que era de Pedro Martínez Aires, que no llega a tiempo para poder saltar. Bueno, la parada tremenda de Hallgrímsson. Recupera el Barça, que ya busca transitar. Chicusa que mete el pase. Qué conexión ahí con Óscar Grau. Sensacional el pase de Petar Chicusa. Quiere replicar inmediatamente el Villa de Aranda. Otra parada más de Hallgrímsson, que ya lleva, ojo, ya lleva 8. Pero qué barbaridad. Evidentemente no es solo el trabajo de Hallgrímsson. Él en muchas acciones ha corroborado o ha reafirmado el trabajo defensivo de los suyos, que seguramente fuerzan un lanzamiento más inefectivo. Cuando roba el Barça para la transición, ahí viene el mano a mano, Jorge Chicusa, machaca y para adentro. No tuvo piedad ahí Jorge Chicusa, su tercer tanto del partido, asumiendo responsabilidad los hermanos Chicusa en el día de hoy. Como decíamos, con muchas rotaciones el Barça, con hasta 4 jugadores fuera de la convocatoria para dar descanso, como os explicábamos. Y tiempo muerto solicitado por el cuadro visitante. Javi Márquez, que llama a los suyos para poder dialogar. Vamos a escuchar a ver qué dice el técnico de Manzanares. Problemas en el repliegue. 2 opciones. Están jugando este 2 contra 2 cuando vienen fuerte y si no, están ganando hacia afuera. Vamos a meternos todos a zona de balón. Vamos a picar a bajar y si no individualizar y cambiar aquí la situación. Más calle, sube mucho. Siguiente ataque. Metemos 2 pivote, permuta 3 Ciudad Real con bloqueo C para que vaya. Vete fuerte a la situación. Vamos. Las consignas del técnico ciudadrealeño para sobre todo el siguiente ataque. Vamos a ver si puede desarrollar esa acción trabajada. Cuando vemos ese gol de Karlsbogar, como lanza conectando los 2 pies en el suelo, con ese lanzamiento en apoyo. Y ese último tanto también de Adrián Sola, que también en el día de hoy está teniendo muchos minutos. Bueno, cada vez más importante en la dinámica del Barça, eso sí. Pero evidentemente por la situación que os comentaba, por esos 4 jugadores que ha dejado fuera de la convocatoria Carlos Ortega, que son Dani Fernández, Ludovic Fábregas, Blas Jank y Emil Nielsen. Evidentemente los jugadores jóvenes del Barça asumen el relevo. El lanzamiento que se marcha muy desviado. Lo intentó Jánosi, no le salió bien. El Barça que sale rápido, fiel a su costumbre. Buena parada de Vasco Teixeira, pero el Barça recupera y no perdona. No tiene piedad el Barça. Cómo castiga el error, que ya se marcha además a 14-8. En un momento el Barça se escapa. Ya está 6 arriba.
No ha podido hacer nada ahora Vasco Teixeira, que ha hecho 2 intervenciones, por lo menos de mucho mérito. Lleva 3, pero 2 de ellas han sido auténticos paradones. Ya está en marcha la ofensiva del cuadro ribereño con David López. Ahora conectando por dentro a carril central. Intentaba desplegarse en esa acción Francisco Pereira. Ahí recibe el portugués, el ex del Cherbourg. Anticipa el Barça, anticipa Petar Chicusa. Se está empezando a ir ya el cuadro azulgrana. Ahí viene Tim Enguesan, primeros minutos del francés. ¡Qué golazo que acaba de marcar Petar Chicusa! Con este fuerte flojo a palo largo, a palo más alejado, incrustándolo en la escuadra. A punto de perder el balón ahora el cuadro amarillo. Reclama la falta ahí David López. Hacen el gesto los colegiados de que hay que seguir. No se entienden ahora Francisco Pereira y su pivote. Vaya pase desde el suelo ahora tremendo de Petar Chicusa para que lo acabe su hermano. Vuelven a conectar los dos juniors de oro para concluir esa acción, y el Barça definitivamente ha puesto la directa en los últimos minutos. Ahí vemos el pase desde el suelo cayéndose para la definición de George, asistido por Petar, y ahí lo vemos, parcial de 6-0, es el que le está castigando muchísimo ahora mismo al cuadro ribereño, que hace ya un rato que no anota. Eso le está penalizando enormemente, y el Barça lo ha aprovechado para abrir brecha y marcharse ya a 8 goles de diferencia. Moviendo ya la primera línea. ¡Oh, qué golazo! Vaya latigazo tremendo. Podrían ser 2 minutos para quien contactó con David López. Tremendo el lanzamiento del porteño. Tremenda la acción del de Puerto de Sagunto, que acaba con uno de los goles más bonitos que hemos visto hasta el momento. Y ahí tenemos la exclusión de George Chicusa por la acción que os comentábamos. Que bien lo hace con ese giro y cómo suelta en muy poco recorrido. Aunque me parece que el infractor debería ser Ian Barrufet. Ahí lo tenemos. Efectivamente, quien hace la falta merecedora de esa exclusión es el extremo de Tallá, que ahí llegó tarde y acabó cometiendo esa falta que le cuesta la primera exclusión del partido. Se ha ido definitivamente el Barça a mucha distancia. Veremos si tiene tiempo de discutírselo un poquito el Villa de Aranda, que estaba haciendo una muy buena primera mitad, hasta que llegó esta crisis goleadora, que concluyó con este tanto impresionante de David López, poniendo fin a todo esta sequía que estaba teniendo desde hace mucho tiempo el cuadro ribereño. Vuelve a recuperar el Barça. De hecho, el último que marcó, que era el 10-8 en aquel momento, el octavo tanto del cuadro amarillo, fue el de Tamas Janosi en el 14-51. Fijaos, llevaba por lo menos 6 minutos prácticamente, un poquito menos de 6 minutos sin anotar. Esto característico del malagueño Carlos Ortega. El Barça que ya mueve desde la primera línea. Recibe Kasbogar, dejando para Petar Chicusa. Encuentra el extremo al Barça. El lanzamiento que se va a la madera de Adrián Zola. Había trabajado bien la acción el Barça, una vez más desequilibrando, atrayendo por dentro para sacar hacia afuera, buscando generar esa ventaja espacial en el extremo. Y hay a quien encuentra esa ventaja espacial con muy buena vista. Fue Francisco Pereira. Fantástica la maniobra del portugués, que ahí estuvo muy vivo. Buena acción de Kiko Pereira, dándose cuenta de que el Barça se había culado mucho y además había dejado ese intervalo entre segundo y tercero muy abierto, y aprovechando al máximo su secuencia de pasos pudo abordar el área para reducir diferencias. 16-10. Reacciona ahora
con orgullo el cuadro amarillo en estos últimos minutos, con 2 tantos consecutivos de David López y Kiko Pereira, parcial de 0-2. El cuadro visitante que le permite restar diferencias, aunque aparece Petar Chicusa para volver a anotar para los suyos y cerrar ese parcial que tenía a favor ahora mismo el Villa de Aranda. Lástima ese pase, se quedaba David López en posición de 6 metros para acabar la acción. Sale el Barça ya trotando con Kasbogar, mete el pase a 6 metros. Y el colegiado que indica falta sobre Ian Barrufet, que había hecho ese movimiento, ese cambio. Ahí lo vemos, esa diagonal, cuando el Barça iba medio transitando en esa transición ofensiva, en la que se había hecho el hueco ya para recibir desde los 6 metros. 8 pérdidas lleva el cuadro visitante en este partido. Y ahora otra pérdida del Barça, su tercera, que puede propiciar la transición y el balón que se marcha fuera. Increíble la acción de Jánosi. No consigue acabarla el húngaro. Yo creo que ahí se precipita, podría haberse acercado un poquito más antes de soltar el lanzamiento. Igual quiso sorprender a Hallgrímsson. No hay falta ahora de Sladkowski. Me parece que le cuesta la exclusión al polaco. La primera para un jugador del Villa de Aranda en lo que llevamos de partido. Ahí lo vemos, como sale. Y ese agarrón persistente también por detrás y casi a la altura del cuello, rodeando a Petar Chicusa, es lo que le cuesta esa infracción y su temporal salida del partido. Pedido, recordemos, por parte de Vidasoa. Grau, que recibe en 6 metros totalmente solo y marca. ...18-10 para el Barça, que domina ahora Placer. Un tramo fantástico de partido el Villa de Aranda, muy cerca. Incluso llegó a ponerse por delante con un tanto a favor. Si no recuerdo mal, cuando el partido estaba 6-7. Ahí me parece que es cuando adquiere... Sí, efectivamente, justo en el minuto 10 del partido, 6-7... Se puso el Villa de Aranda, que ahora podría recortar. Se le va el lanzamiento de manera incomprensible a Rogonovs, que se lamenta, se enfada consigo mismo el letón, que ahí tuvo la posibilidad de volver a recortar diferencias o al menos mantener una distancia ciertamente prudencial ante un Barça que, recordemos, en su último partido en casa, el que disputó contra el Orneo en Alicante, marca ahora Petar Chicusa, logró igualar su máximo registro goleador en un partido de la Liga Nexus Energía Sobal, llegando a los 51 goles. Esto fue del 51-32, lo decíamos, contra el Orneo en Alicante de hace 2 jornadas. Se quedó un gol del récord de anotación que lo tiene el Atlético de Madrid cuando le ganó en 2011 a la Academia Octavio por 52-27. Y esta fue la tercera vez que el Barça logró llegar a su máximo anotador a los 51 goles. Las otras 2 veces fueron, curiosamente, contra el mismo equipo, contra el Puerto Sagunto en 2015 con el 51-29 y en 2024 con el 20-51. Balón ya para el cuadro ribereño, moviéndolo ya en ataque con Francisco Pereira dirigiendo las operaciones ofensivas, volviendo a conectar, agilizando en la circulación para Hallgrímsson. Se la lleva el Barça, que quiere ya contragolpear. Viene Kasbogar, el lanzamiento, buena parada, el rechace para el sueco y él mismo se encarga de marcar después de la buena parada de Vasco Teixeira. Buena penetración, lo ha visto Hallgrímsson, le pilló en la intención a Kiko Pereira. Y ojo el lanzamiento ahora de Timenguezán. Se quedó liberado el capitán ante la ausencia de Dicamem, luciendo el brazalete. Aunque me parece, no sé si es que le han quitado la capitanía a Dicamem.
al haber anunciado que se marchaba dentro de... No le queda una temporada más. En dirección al balonmano alemán. Ahí va ya el ataque del balonmano Villa de Aranda. Va Kiko Pereira, deja para el lanzamiento, golazo. Qué buen gol que acaba de marcar Asier Iribar, ya restablecido, ya recuperado de esta lesión, de esa pequeña rotura muscular que se hizo en la zona del costillar. Y ojo la acción del Barça ahora, tremenda. Golazo de Grau. Transición rápida, buscando el contragol desde el saque de centro. El cuadro ribereño no lo pudo concluir Mateo Arias. Ahí tenemos la acción. Cómo resuelve entre las piernas de Vasco Teixeira, Óscar Grau. Desde el infantil B en el Barça. Y esta ha sido su primera ya temporada en pleno derecho en el primer equipo. Lo han subido este año ya como jugador del primer equipo al pivote, hijo del otro Óscar Grau, leyenda del Barça. Buena jugada de Dalmau. Qué golazo que acaba de marcar el de Esplugas de Llobregat. Sensacional la acción. Ya está 10 arriba el Barça, puede meterse a 11, dice el colegiado que no vale la acción tras el lanzamiento de Ian Barrufet. Y el Barça, como os decíamos, escapándose ya a dobles dígitos, 22-12. Duró la resistencia del cuadro arandino, más o menos hasta el minuto, podríamos decir, 16. Ahí con el 10-8, 11-8. Y aquí es cuando el Barça ya pone la directa, empieza a calibrar un parcial larguísimo, ese parcial de 6-0. Que le ponen mucha ventaja. Buena actitud defensiva ahora de los visitantes. Como intercepta por arriba. Ahí Petar Chikusa arrancando los aplausos del público. Después de ese salto tremendo para cortar pase. En esa transición rápida en la que Vasco Teixeira quería habilitar a su compañero arriba, pero no pudo acabar de enviarlo del todo por el buen desempeño defensivo de Petar Chikusa. Tiempo muerto solicitado por el Barça. Ya Carlos Ortega preparado para dar las pertinentes indicaciones en este tiempo muerto que él mismo ha solicitado. Vamos a ver si les podemos escuchar. Ahí está. Y en permuta vas a 1 contra 1. Lo que crees. Lo que crees tú. A partir de lo que crees, terminamos. Si sabes 6-0, pivote en centro, quiero o directo con permuta que le metas una pantalla aquí, pantalla, tienes que ir antes, tienes que llegar antes, aquí, y te la cascas, o si sale el pivote va a correr por aquí, ¿vale? Vale, miramos tiempo, juega un poquito, una partita, ¿vale? Bueno, pues parece que jugada diseñada, veremos, para que la acabe este hombre, para que la acabe otro de los grandes valores del plantel del Barça, como es Miguel Martín, el lanzaroteño. Veremos si conecta en esa acción. Veremos quién hace... Hablaba de hacer una permuta y de una pantalla justo en el momento adecuado. Carlos Ortega, veremos cómo se da esta acción. Vamos a estar muy atentos para ver, porque no todos los días podemos tener de primera mano la impresión de un técnico, lo que trabaja como acción ofensiva antes de saltar al 40-20 de nuevo. Ahí lo vemos, pues justo lo que había trabajado Carlos Ortega. La pantalla es de Petar Chikusa, es prácticamente un bloqueo activo, nada más soltar el balón para que lo pueda machacar Miguel Martín. Y justo ahora llegamos al final de la primera mitad con este tanto del lanzaroteño que pone al Barça 11 arriba, 23-12. Nada mal la primera parte del cuadro arandino, que ha hecho unos muy buenos primeros 15 minutos. Él ha cuestionado el Barça el statu quo del partido, pero el Barça ya llegó a poner la directa con un parcial de 6-0, justo pasado el Ecuador de la primera mitad, y que le sirvió para distanciarse en el marcador y construir
una ventaja que ahora tiene de más de 10 goles, está 11 arriba, y por lo tanto el Barça que empieza a parecerse a sí mismo aquí en el Palau, donde suele ser un auténtico rodillo en el que no tiene piedad de sus rivales, quiere la 18ª victoria consecutiva en la Liga y de momento va camino a hacerlo. Recordemos, desde su última derrota en esta campaña, que solo ha sufrido una contra el Magdeburgo, lleva 31 victorias consecutivas en todas las competiciones, que se dice rápido, así que el Barça sigue en esa trayectoria impecable ante un muy buen Tubos Aranda Villa de Aranda, que le plantó cara durante un buen tramo de partido en esta primera mitad, donde estuvo muy bien durante muchos minutos y donde supo, pues de alguna manera, contrarrestar al Barça. Cada día empiezas un nuevo partido. Vívelo. Juégalo. Gánalo. Tú pones la energía. Nosotros también. La buena energía de cada partido.
Cada día empiezas un nuevo partido. Vívelo. Juégalo. Gánalo. Tú pones la energía. Nosotros también. La buena energía de cada partido. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Ya estamos de vuelta aquí en el Palau Blaugrana, donde se está jugando este partido entre Barça y Tubos Aranda Villa de Aranda, correspondiente a la jornada número 18 de la Liga Nexus Energía Asobal. De momento, como suele ser habitual en los guiones de los partidos que juega el Barça en esta competición, en nuestra Liga Nexus Energía Asobal, está ganando y además lo hace con holgura, con hasta 11 goles de diferencia en esta primera mitad, a pesar de que es verdad que el marcador podría llevar a engaño, porque si os incorporáis ahora y no habéis visto la primera mitad, pues seguramente podríais llevaros impresión muy diferente a lo que ha sucedido en la primera parte durante mucho rato, porque es que durante un buen tramo de este primer tiempo le plantó batalla el cuadro arandino al Barça. De hecho, hasta llegó a ponerse por delante. Eso sucedió justo en el minuto 10 de encuentro de la primera mitad, cuando con el gol de Jovic se ponía 6-7 por delante el cuadro amarillo, a pesar de que el cuadro azulgrana empezó arrollador, como es habitual en él, con un 3-0 de parcial de inicio, con el que ya gobernaba en el partido, pero reaccionó muy bien, con otro parcial de vuelta 0-3 para empatar el encuentro, el cuadro arandino, con los tantos de Jovic, de Dalmaush y de Yevgenis Rogonovs. Con ello volvía a restablecer la igualdad en el marcador, el Barça volvía a mandar en el marcador, pero le seguía respondiendo, le iba a la zaga continuamente el Tubos Aranda Villa de Aranda, respondiendo muy bien a la exigencia, a la gran exigencia del cuadro culé, que veía como a los 10 minutos de la primera mitad, como os decía, el cuadro amarillo se le ponía justo por delante un gol por encima. Reaccionó rápido el Barça, le empató enseguida, volvió a agarrar la iniciativa con un parcial de 2-0 que le ponía 8-7, y ahí sí que ya apretó el acelerador, ya se puso el mono de trabajo, y los de Carlos Ortega empezaron a cuadrar un parcial que se alargaría hasta 6-0 para ya no soltar esta ventaja. Dejaba sin anotación durante 6 minutos a los jugadores del cuadro visitante, con ese parcial, como os decía, de 6-0, deshecho por David López con un auténtico golazo que ponía el 16-9, pero ya el Barça había hecho mucho daño, ya empezó también a sentirse más cómodo, más a gusto en el partido, y eso hizo que el Villa de Aranda ya no tuviese pues la capacidad para seguir el ritmo del Barça, que a pesar hoy de las bajas importantes, a pesar de las rotaciones que ha hecho Carlos Ortega en el partido, como os decíamos, ya con una de las consecuencias de haber hecho los deberes en la Champions hace apenas 48 horas, en el partido que le midió en tierras húngaras, ante el PIK Szeged, ganando 26-35, le colocaba esta victoria, le colocaba ya en cuartos de final, siendo segundo de su grupo, y ya matemáticamente asegurándose el no tener que jugar octavos de final, pasando ya a cuartos. Y esto, la consecuencia para hoy, evidentemente, ha sido las amplias rotaciones que ha realizado Carlos Ortega para este partido. Dani Fernández, Ludovic Fábregas, Blas Jank, y tampoco está en la portería Emil Nielsen, además de la baja de Dicamem, que hoy no está disponible a consecuencia de su lesión. Es el único jugador lesionado del Barça, pero como podéis ver, pues con amplias rotaciones que han hecho que los jugadores jóvenes, los jugadores que están empezando a ser importantes ya en el Barça, como los Chicusa, Petar y Jorge, pues empiezan a tener minutos. Adrián Sola también, incluso la primera parte terminó con un tanto en la última jugada del primer tiempo del lanzaroteño Miguel Martín, que también demostraba que deberá ser seguramente en los próximos años uno de los jugadores potencialmente importantes que vienen desde la base del Barça, en esa jugada diseñada, la última jugada de la primera edad, preparada para que el lanzaroteño, después de una pantalla de Petar Chicuza, pudiese acabarla para darle esta ventaja de 11 goles
al descanso con este 23-12 que veis justo ahora en pantalla, con el que se ponía punto y final a la primera mitad. Vemos que ya asume el mando de la portería del Barça en esta segunda mitad, nada más arrancar el segundo tiempo. Filip Saric, hoy convocado por la baja, como decíamos, de Emil Nielsen, así que asume la portería del Barça en esta segunda mitad. Vemos a Saif Eldera ya al doctor Bazán dialogar antes de que arranque este segundo tiempo, que lo hace justo ahora. Primer balón para el Barça, primer ataque para el cuadro azulgrana en este arranque de segunda mitad. Saludos también entre compañeros, ahí lo vemos, uno de los gestos más bonitos de este deporte que nos vuelve locos, que es el balonmano, y que tiene esa actitud, ese carácter particular cuando se arranca una de las dos partes con el atacante cediéndole el balón al rival amistosamente. El balón que mueven los Chicusa, el pase para Saif Eldera, que encuentra el hueco, encuentra el camino para progresar, le hicieron falta, la había sacado Vasco Teixeira en la parada. La infracción cometida por Juan Tamayo. No, al final el que hizo la falta fue Pedro Martínez, y el golpeo, el lanzamiento que acaba dentro. El primero del Barça en esta segunda mitad, 24-12 más 12 para el cuadro azulgrana. Ataque rápido del conjunto amarillo, que ahora se frena porque el Barça ha hecho balance defensivo, había hecho un repliegue intensivo para evitar que saliese rápido, para hacerle daño. El balonmano Villa de Aranda, que ya se lo piensa en el siguiente ataque posicional. Había saltado a primera línea Víctor Mejías, no le convenció esa acción a Asier Iríbar, que conecta con Pinillos, deja hacia atrás para el lanzamiento después de hacer el bloqueo activo. Al final acabó pisando, parece, Víctor Mejías. Una vez había recuperado el rechace tras la parada de Saric. Buena intercepción ahí para la transición del cuadro ribereño. Vamos a ver si la pueden acabar. Balón a la madera, 7 metros. 7 metros en la acción de Iríbar. El de Zumaya, que condujo la transición, siendo asistido por Víctor Mejías. El arandino, que le asistió para que culminase la acción, y el guipuzcoano, que no la pudo acabar porque se encontró con ese balón a la madera. Aún así le hicieron esa falta, que termina en 7 metros, y él mismo lo quiere transformar. Lo intentó hacer de manera espectacular, pero se lo leyó Filip Saric, que realiza ya su segunda parada del partido en esta segunda mitad. Bazán en los 6 metros, para adentro. Marca de nuevo el Barça. De momento no ha conseguido arrancar con firmeza el cuadro ribereño. El blocaje defensivo sobre Iríbar. Transita ya el Barça y viene la contra y el tanto que culmina Manuel Ortega. Primeros minutos de Ortega en el partido y su primer tanto en el encuentro. Esta rápida transición del Barça, que ha arrancado con muchísima fuerza, con muchísimas ganas en este segundo tiempo. De momento no ha conseguido anotar ningún tanto el cuadro arandino en estos 3 minutos y un poquito más de esta segunda mitad. Vamos a ver si ahora lo consigue. La acción de Ush, que acaba en falta. Había penetrado justo ahí en la línea de flotación, encarando a los dos terceros, siendo muy valiente el de Esplugas. Puede lanzar ahora, la parada de Saric ya lleva 3. Está dejando en blanco al cuadro rival Filip Saric con esa tercera parada que acaba de realizar. Y vemos la acción del penalti en la que le intuyó la acción a Asier Iríbar. Ha recuperado el Villa de Aranda y ahora sí consigue marcar en esa rápida transición. Resuelve Juan Tamayo. Resuelve el burgalés. Otra pérdida más del Barça. Puede reducir diferencias ahora el cuadro burgalés. Se frena Dalmaush, viendo que lo mejor es reiniciar el ataque porque el Barça ya había vuelto a toda máquina para intentar minimizar los daños de una posible transición del cuadro visitante, que ya se lo piensa desde la segunda línea. La primera línea, mejor dicho, viene Dalmaush, el giro, el 360 frente
a la acción defensiva de George Chicusa. Vuelve a reiniciarse el juego. Pinillos que la mueve con Dalmaush. De nuevo conecta con Pinillos. Puede penetrar. Venía el bloqueo en la ayuda de Víctor Mejías. La consigue sacar Zaric. ¡Qué barbaridad! Vaya arranque de segunda mitad de Zaric. Transición rápida del Barça. Acaba en extremo. Paradón de Vasco Teixeira. Que bien se desplazó lateralmente el portugués para cuadrar la que es ya su sexta parada del partido. Hallgrímsson, que acabó con 11 paradas. Eso también ha sido un factor de los más determinantes en la primera mitad para que el Barça no le permitiese anotar más goles al Villa de Aranda. Y ya la mueve en ataque. Pinillos consigue lanzar. ¡Qué buen gol! Que bien ha resuelto a pesar de estar ligeramente desequilibrado al salir del contacto. Consiguió lanzar picadito. Ahora quiere responder Karlsbogar. Ha pitado falta el colegiado en la acción precedente al lanzamiento del sueco. Parece que fue falta de Jovic. Ahora defensa un pelín más abierta por parte del cuadro ribereño, tratando de contactar, interceptar líneas de pase. Salta Ush. Lanzamiento de Chicusa, de George, para adentro. Tremendo lanzamiento abajo. Quinto tanto ya para Chicusa. Vemos como ya no llega. Mejías, que se había emparejado con Bazán. Y el tercero que había quedado liberado, que estaba más cercano a la acción para intentar saltar y tapar, que era Pedro Martínez, ya no llegó. También por la molestia ocasionada por la presencia de Bazán, que estaba ahí también cortando la línea de desplazamiento con la rosquita. ¡Qué golazo! ¡Qué buen gol que acaba de marcar! ¡Qué detalle de Jovic! Golazo del serbio. El Dera que responde. ¡Qué trayazo! Pegando en el travesaño. Luego ha tenido mala suerte también Vasco Teixeira, porque le pegó en la espalda y fue para adentro. Pero igualmente no quita que el lanzamiento del Dera fue tremendo. Marcó el ex del Limoges en su primera campaña en el Barça, todavía adaptándose a la disciplina del cuadro azulgrana. Ahí va el lanzamiento. ¡Qué golazo de Pinillos! Vaya dos goles que ha marcado en esta segunda mitad. En ese lanzamiento en apoyo, soltando el brazo a la velocidad del rayo. Le llegó a rascar ligeramente, a puntear ligeramente a uno de los jugadores que estaban por delante en trayectoria de lanzamiento, pero los soltó tan rápido que apenas la máxima aspiración que podía tener defensiva por parte de un jugador del Barça era llegar a rozar ligeramente, que es lo que acabó pasando. Y acabó incrustándose en la escuadra. El Barça, que sigue dominando claramente en el marcador por 12 tantos de diferencia. Y ahí se animó a encarar en 1 contra 1 Petar Chicusa, el de Burdils, que dio la posibilidad. Ahora la permuta con el Dera. Vuelven a cambiarse entre los dos. Bazán, que gana la posición en 6 metros y marca. Bazán, que va sumando también. Lleva ya 3 tantos el navarro. Ahora marca Ush. Se responden mutuamente los dos conjuntos. Sucesión de goles en estos últimos minutos. Se imponen los ataques a las defensas. Y otra vez Bazán, que puede marcar. Ha tenido mala suerte porque había lanzado este fuerte flojo por encima de la cabeza de Teixeira. Se extrayó en el travesaño. Transición rápida. Y el gol que sube al marcador. Bonito tanto en transición, obra de Tamayo, marca el burgalés. Ahí lo vemos, esta es la acción de Bazán, que termina, pues, lo que es un paradón. Pues reconozco que no lo vi bien en el directo porque me dio la sensación de que el fuerte flojo que había intentado Bazán había ido directamente al travesaño, pero nada de eso. Es un paradón de Vasco Teixeira que desvía lo suficiente para que el balón no entre y acabe impactando en la madera. Y ahora sí, Bazán se resarce del anterior. Ahora se desquita con este tanto
Sigue con el más 12 arriba el Barça, 30-18. El partido que va progresando según el guión normalmente establecido cuando el Barça arranca un encuentro en la Liga Nexus Energía Sobal. Y este es el tanto de Bazán, su cuarto del partido, que le permite seguir sumando minutos al doctor, que ahora acaba de cortar, acaba de extirpar el doctor Bazán esa acción, ese pase, se la ha llevado con mucha fortuna George Chicuza, pero no acaba de transformar, mandándolo directamente fuera. Hemos cruzado el minuto 10 ya de esta segunda mitad. Y Chicuza, que con esa cara de desespero, de cari acontecido al no haber transformado un tanto que lo casi, seguro que casi ya interiormente lo estaba medio celebrando. Ataca Push, sale a contactar, salta la presión, ahí lo vemos Bazán, viene en la ayuda también George Chicuza en esa defensa al impar. En el cruce de Bush no tiene espacio para lanzar, vuelve a recibir el catalán. Con problemas ahora, amenazado de pasivo, pero encuentran la solución en los 6 metros. Resuelve Zlatkowski. Resuelve el pivote polaco. Cedido por Vidasoa la temporada pasada, cedido en el Balonmano Guadalajara. Y que le dio esa solución a sus compañeros para marcar el 19º tanto para el Villa de Aranda. Buena defensa ahora, desvirtuando el lanzamiento de George Chicuza. Qué buen pase ahora para Mejías, que no consigue resolver en el mano a mano frente a Filip Zaric, que ya lleva 5. Quinta parada del serbio. Mejías, que quería asegurar para sorprender con ese lanzamiento picadito abajo, pero se congeló. Pérdida ahora del Barça. Mejías, que salía rápido, le apareció por detrás Vasco Teixeira para ver si podía agilizar la acción en transición, pero no. Se dio cuenta el propio Teixeira y también Mejías, los dos al mismo tiempo, al unísono. El Barça ya se había replegado con toda su gente atrás y prefirieron quedarse el balón para no incurrir un error y permitirles, por lo tanto, intentar apurar el siguiente ataque. Zlatkowski dejando hacia la primera línea, y viene la permuta, viene Uch, que quiere aprovechar ese movimiento en diagonal para lanzar. No le permitieron levantarse en vuelo porque salió rápido a tapar Karlsbogar. Elder ahora casi como un avanzado. Mal pase lateral ahora, que se marcha directamente fuera. Pérdida no forzada por parte del Villa de Aranda. Y ahí tenemos las pérdidas. Otro factor. Antes hablábamos de las paradas que había hecho Hallgrímsson y que también Zaric, porque entre los dos guardametas del Barça llevan ahora mismo acumuladas 16 paradas, que se dice rápido. Además con porcentajes muy altos, porque Hallgrímsson, que ya está en el banquillo, yo creo que no vaya a jugar más seguramente en esta segunda mitad. Con la maniobra ahora tremenda de Petr Chicuza, pintando pase a extremo para abrirse paso por el carril del segundo, para lograr el gol 31 para el Barça. Sigue con ese más 12. Y decíamos, el porcentaje de Hallgrímsson es del 47%, casi 48%, por muy poquito, 11 de 23. Y el de Zaric es de 5 de 12, es decir, porcentaje del 41%. Entre las pérdidas y las paradas de los guardametas del Barça, de los dos, también evidentemente todo suma y es un factor dentro de la ecuación muy importante. Eldera, vaya lanzamiento del egipcio, tremendo gol del ex del Limoges. Segundo tanto para él. Vemos cómo recibe Karlsbogar y ya se da cuenta de que los dos terceros están muy aculados, especialmente David López.
y percibe por lo tanto que puede acercarse lo máximo posible para que el lanzamiento sea letal. Lo intenta ahora Bush, buen lanzamiento en apoyo. La llegó a tocar, eso sí, Saric, pero no pudo evitar ese fortísimo lanzamiento, entrase finalmente dentro. Ahí va Karlsson yendo a punto débil. Se metió en la trayectoria David López para interrumpir la acción. Falta clara del valenciano, del de Puerto de Sagunto. Se marcha Karlsson. Ahora la primera línea del Barça conformada por los dos Chicusa y por el Dera. Ha entrado también Óscar Grau en el pivote. Viene Sola también para juntarse en el segundo pivote. No le vio el Dera. Se había girado. El pase era buenísimo con la transición. Yo creo que la ha sacado Saric. Ha acabado en la madera, pero me ha dado la sensación de que el lanzamiento lo desvía sobre Mateo Arias. Y ahora quien sí marca es Manuel Ortega. 2 de 2 lleva ya en esta segunda mitad, que es cuando ha jugado. Pues tengo la sensación de que el lanzamiento de Mateo Arias se lo llegó a desviar ligerísimamente Saric. Vemos también la diferencia entre los dos conjuntos, como el Barça siempre va en vuelo rasante, siempre aprovechando la posibilidad de transitar con ese poderío físico que tiene. Comentado primero en una buena defensa que permite la pérdida del rival y permite la recuperación en campo propio para transitar, como ahora, por ejemplo. Ha replegado muy bien el cuadro ribereño. Karlsson desde muy lejos. Vaya lanzamiento. Vaya misil del sueco. Tercer tanto para él. 34º para el Barça, que ya está en más 14. Y que de esa manera pues todavía pone más tierra de por medio. Normalmente no quiere perderle la cara al partido, ya lo decía Javi Márquez, que hoy venían a intentar hacer algunas cosas bien, para agarrar confianza, para un rival muy complicado el Barça. Otra parada más de Saric. Se mueve ya rápido el cuadro azulgrana para intentar aprovechar esta transición, pero ya se había replegado con mucha gente el Villa de Aranda. La falta ahora de Pedro Martínez. Qué barbaridad. 7 paradas lleva Saric ya. 7 de 15. La tiene el Dera que amenaza con el pase a pivote. Se cruza en la permuta con Jorge Chicusa, quien lanza finalmente es Petar. La llegó a desviar, creo yo, Vasco Teixeira. Buena intervención del guardameta portugués, del ex del Boavista. Hemos pasado de un tramo de unos minutos donde había un intercambio constante de goles. Ahora ha aflojado un poquito más. Normal, porque mantener ese ritmo anotador era complicadísimo. Ya los dos se han contrarrestado mutuamente en los últimos ataques. El último en marcar fue Karlsson. Cuidado con este contacto ahora sobre David López. Balón ya en juego, la permuta con Jánosi. La vuelve a parar Saric, se la queda dentro de su área. Qué partido está haciendo Saric en esta segunda mitad. Transita rápido el Barça y resuelve para el 3-3 en su cuenta personal Manuel Ortega. 35-20 para el Barça, se escapa más 15, máxima diferencia en lo que llamamos el partido. Suena la bocina en el Palau. Tiempo muerto solicitado por el banquillo del Villa de Aranda. Tiempo muerto solicitado por el ciudadrealeño Javi Márquez. Vamos a escuchar qué les tiene que decir a los suyos. De verdad, ser capaces de jugar esta ahora situación con bloqueos y si no hacia afuera. Jugar hacia afuera, tenéis el pivote, jugar esas situaciones.
y alguna hundir para que venga el chuto, bien con uno o bien con otro, depende con el extremo que haya pasado. Y lo he dicho, y si no hay nada, deshacemos pasa extremo con un cruce 2 y a partir de ahí apretamos, ¿vale? Que el pivote se quede más estático, si corre tanto yo no sé dónde está. Es imposible, si estamos todo el rato así. Hacemos ahora 2-3 ahí pivote, pasa extremo del lado derecho, y yo hago tuyo. Para Tamas. Vale, tuyo tercero. Bueno, y lo hemos escuchado, el reclamo de David López, a quien le está volviendo loco tanta movilidad en los 6 metros. Necesita un poquito más de consistencia, un poquito más de claridad para poder encontrar esas situaciones en los 6 metros. Vemos si le hacen caso a la de Puerto de Sagunto, que reclamaba un poquito más de estaticidad igual. Una maniobra ahora en esa finta. ¡Qué parada de Zaric otra vez! ¡Qué barbaridad! El segundo tiempo que está haciendo Filip Zaric. Ahora se equivoca Karsbogar en el pase sobre Manuel Ortega. Aquí no ha pasado nada. El Villaranda que lo vuelve a intentar. Dando sin el pase por la espalda. Y esto podrían ser 2 minutos. Efectivamente, al cortar ese pase con el pie, Adrián Sola, se tiene que marchar el sangüesino en dirección al banquillo, dejando su equipo con uno menos sobre la pista temporalmente. Vemos que va a entrar Alex Gómez, que creo que no ha jugado ni un minuto todavía. Seguramente esta exclusión ha dinamitado el hecho de que tenga que entrar a la pista. Intenta ahora en superioridad numérica el Villa de Aranda, saltó rápido a apretar a Miguel Martín. De momento, ahora sí, levantan el brazo los colegiados en señal de amenaza pasivo. La colgada, ¡qué golazo! Se marchará con un golazo en el zurrón David López. Tremendo tanto ahora del de Puerto de Sagunto, asistido perfectamente por Kiko Pereira. Tremenda maniobra ofensiva para desatascar esa situación en la que el Villa de Aranda estaba amenazado de pasivo. Ha tenido que vaciar portería el Barça. Casi no hemos visto situaciones de portería ausente en el partido. A ver si pone la directa Petar Chikusa. Ahí tenemos la acción, como se marchó hacia su punto débil. Es Slatkovic quien le hace la falta y acaba en 7 metros favorables al Barça, que va a intentar transformar Ian Barrufet. Ahí va el lanzamiento, una finta, otra más y la parada de Vasco Teixeira, que aguantó con firmeza todas las fintas que le lanzó Ian Barrufet. Ahí lo vemos, como casi cuando lo estaba venciendo, consigue mantenerse en pie. Y no solo eso, sino que le para el lanzamiento a Ian Barrufet. Buena acción ahora de Kiko Pereira, que vio el camino abierto. Buen gol del portugués, su segundo del partido. Alex del Cherbourg, del Caen, canterano del Benfica, que fue uno de los fichajes de esta campaña del Villa de Aranda, los muchos que realizó el cuadro ribereño. Y ya está en fase defensiva, tratando de irse con un buen marcador aquí en el Palau. La falta de Rogonovs, que se tiene que marchar de la pista, excluido el pivote letón. Cometió esa falta, ahí la vemos, sobre Petar Chikusa, con el brazo a la altura del cuello, muy arriba, que deja su equipo ahora. Ahí lo vemos, uno menos sobre la pista en fase defensiva. Karsbogar
haciendo daño. Qué buena maniobra defensiva de Pedro Martínez Aires, sensacional, el ex del Atlético de Valladolid, que ahí compensó la inferioridad numérica y la gran cantidad de espacio a defender con ese esfuerzo, con apretar los dientes, con luchar ese balón, interceptando y cruzándose en esa línea de pase para que su equipo vuelva a gozar del ataque en este siguiente ataque posicional. La tiene ya para el Barça, la intercepta, el balón que le cae libre de marca a Manuel Ortega, que marca portería vacía. Antes lo había intentado Óscar Grau, le quitaron el pase y 4 de 4, feliz, sonriente Manuel Ortega, aprovechando los minutos que le da su padre. Momento fantástico la segunda vida que está haciendo con este 4 de 4. Turno ya para el cuadro ribereño, tratando de montar ese ataque, el lanzamiento, qué golazo ahora de Tomás Anossi, sensacional el tanto, pero replica el Barça, no le dio tiempo a regresar a Vasco Teixeira, en ese lanzamiento directo desde el eje del centro del campo. Y parece que ha sido Manuel Ortega, bueno, 5 de 5 lleva ya. Tercero lanzamiento a portería vacía. Una suerte del juego que es mucho más fácil de imaginar que de realizar a la hora de ejecutar. Parece fácil porque no hay portero, pero no es tan fácil, sobre todo porque hay que hacerlo por la situación, hay que resolver rápido, como tuvo que hacer Ortega. Es balón para el Barça tras la acción que intentaba David López. Transita rápido el cuadro culé, el lanzamiento, la parada y el gol. La recogió Bazán. Qué parada había hecho. Pues, no sé si ha sido Pedro Benito. Tremenda la acción. Bajo palos. Desde luego, si era él quien ha aparecido, menuda carta de presentación del... creo que ha sido él, no estoy seguro. Enseguida lo veremos seguro. Pero la carta de presentación, si ha sido él, ha sido tremenda, Ahora ha sido descomunal. El primer error en lanzamiento de Manuel Ortega. Bueno, más que error, acierto del portero, claro. Otra más de Saric, el rechazo es para el Villa de Aranda, pero indicó la falta sobre Bazán. En la jugada de Kiko Pereira. Como decíamos, tremenda acción. Vamos a ver. Pues yo creo que sí que ha sido él, Sí. El joven guardameta, ya lleva 10 Saric, Está a una de igualar el desempeño de Hallgrímsson en la primera mitad. No ha jugado ni un minuto Hallgrímsson en el segundo tiempo. Golazo por la escuadra. Tremenda acción de Petar Chikusa. Replica inmediatamente, gran devolución, gran contragol de Mateo Arias. Golazo del coruñés. Jugando todavía con mucha personalidad el Villa de Aranda. Falta de un poquito menos de 5 para el final. 4 y medio quedan. Otra vez vuelve a intervenir. Bueno, segunda parada de este jovencísimo guardameta de tan solo 17 años. Cómo sonríe de contento, normal en su debut con el primer equipo del balonmano Villa de Aranda. Ahí vemos, la segunda también es un auténtico paradón, 17 años tiene Pedro Benito, el joven canterano que, como os decíamos, iba por primera vez convocado y debuta con minutos de juego. Y qué 2 paradas nos ha entregado, Qué cara de felicidad tenía el chaval. Claro que sí, hay que disfrutarlo. Debut en el Palau, nada más y nada menos. Y qué 2 paradas nos ha entregado. Pues ahí viene la tercera. Cómo se alegran sus compañeros. Qué parada que acaba de hacer. Qué contento está, y lo vemos mirando hacia el banquillo. Qué alegría de ver cuando debuta un jugador tan joven, un guardameta tan joven, y lo hace de esta manera. Pues es una nota positiva, sin duda, para el Villa de Aranda en el día de hoy. Y ya van 3, y 3 muy buenas paradas, A punto débil, a punto fuerte regresa. Qué jugadón ha hecho ahora Jánosi con esa doble finta. 2 minutos
sobre Óscar Grau. Terminando bien el partido el Villa de Aranda. Más 15 para el Barça. Igualmente ha tenido tramos muy buenos en el partido del Villa de Aranda. Ahí viene el lanzamiento y lo transforma Jánosi. Marca el Magyar. El ex del Balaton Furedi. Ex de Puente Genil, por cierto, estuvo 2 temporadas, cedido por el Balaton Furedi en la 23-24 y en la 24-25. Seguramente teníamos riña de nuestro balonmano. Y ahí le tenemos desde hace bien poquito en las filas del cuadro ribereño. Turno ya para el Barça en ataque. Kasbogar a punto de recuperar, a punto de hacerlo Mateo Arias. Lo sigue intentando el sueco, que acaba en el suelo. Después de esa pugna tremenda con Arias. Qué manera de luchar por parte del coruñés, del ex del Club Cisne. Le vemos cómo se va con Kasbogar agarrado. Últimos minutos de partido. Kasbogar se ha podido hacer daño. Se lleva la mano a la parte posterior del muslo. El lanzamiento que se marcha afuera. Irá siendo para el Barça porque la desvió un jugador en el blocaje defensivo. Ya le ha puesto en movimiento el conjunto azulgrana. El lanzamiento, qué golazo. Cómo ha resuelto Chicusa. Ese balón cayó con magia. Buena acción hacia llegar a extremo y sorprendiendo en la corta Mateo Arias. Terminando muy bien el partido también el coruñés. Con mucha personalidad, con mucha actitud. Menos de minuto y medio para la finalización del encuentro. Esto va a terminar con una clara victoria para el Barça, pero nos ha entregado cosas muy valiosas también el Tubos Aranda, Villa de Aranda. Cosas que probablemente se llevará consigo para próximos enfrentamientos en esa pelea en la que está ahora mismo tratando de salir de la parte, o de eludir el descenso, mejor dicho. Por cierto, no sé si lo he comentado, que el Ciudad de Logroño, Ciudad Encantada, terminó 32-31 a favor del cuadro frangivino. Así que solidifica su segunda posición en la tabla el Bicorpioval Logroño La Rioja, en esta nueva victoria, que entendemos trabajada. El Palau, que ahora aprovecha para celebrar con su equipo la inminente victoria. Golazo ahora de Miguel Martín. Qué fuerza de lanzamiento. Segundo tanto para el lanzaroteño. Puede ser el último ataque. Jánosi se quiere marchar de Bazán. Le acabó agarrando claramente ahí el navarro. Jánosi que contacta, consigue liberar. ¡Qué maniobra! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo en la última acción del partido! Suena la bocina. ¡Qué regalito final de David López para irnos también con buen sabor de boca! 41-27 para el Barça. Nada más lejos de la realidad como la ha resuelto. Ahí lo vemos. Sensacional ese fuerte flojo ante Saric. Buen partido también de los de Javi Márquez, que nos han tenido detalles muy bonitos. Nos quedamos también con el debut de Pedro